Bien, colegas, es un gusto saludarle. Como ya se le había explicado, le estoy dejando por acá la clase grabada, la número 2, la que nos corresponde para esta fecha. Bien, el tema que nos ocupa para esta sesión, ¿verdad? Tiene que ver con la participación ciudadana eh, en los aspectos pues inherentes a toda nuestra vida cotidiana como profesional. Entonces, lo primero que nosotros debemos reconocer es que cuando hablamos de participación ciudadana, nos estamos refiriendo a cómo intervenimos, cómo nos involucramos, cómo nos interrelacionamos en aspectos inherentes a nuestra vida ciudadana, ¿verdad? Con la idea de, dentro de algunos elementos, tomar decisiones, tomar acción, ¿verdad?, sobre diversas situaciones. Por ejemplo, cuando yo voto por un partido político, por ejemplo, cuando yo decido eh, prestar un apoyo a la comunidad, cuando yo decido, por ejemplo, dar mi aporte a la sociedad desde algún punto de vista. Por ejemplo, soy donante de sangre voluntario, cuando hago voluntariado, ¿verdad? Todos estos son elementos de participación ciudadana. Ahora bien, eh, hay algo que se llama la participación democrática, que también suele referirse a aspectos como eh, trabajar en pro de que hayan condiciones de igualdad social para todos, es decir, combatir la desigualdad social. Ahora bien, ¿qué significa esto, verdad? Significa que como nosotros somos seres emocionales, tenemos un arraigo cultural de acuerdo a nuestras raíces, ¿verdad? Em, Está relacionado a nuestros valores, los valores que vienen de casa. Algunos lo pueden llamar de acuerdo a mis sentimientos, pero ya sabemos que los sentimientos es la interpretación de una emoción. Entonces también nos vemos inmersos en que eh, hacernos la pregunta, ¿por qué ante las injusticias no actuamos? Y muchos podrán decir, bueno, hay casos, hay ejemplos, hay experiencias donde uno quiere intervenir para impedir una injusticia, evitar la discriminación, el maltrato. Imagínense, esto es amplio. El maltrato de la mujer, el maltrato del hombre, el maltrato de los niños, el maltrato de los animales. Eso tiene que ver también con la corrupción, los índices de violencia, los valores que yo pueda tener, ¿verdad? Todo eso entra o podemos incorporarlo o alinearlo con los temas de desigualdad social. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no todos actuamos desde la conciencia de el apoyo o el aporte que podamos dar, minimizar la desigualdad social? Es un tema complejo. ¿Por qué es un tema complejo? Porque desde pequeño nuestros patrones conductuales que vienen heredados de las conductas que nos ofreció papá y mamá y nuestros familiares adultos cuando éramos pequeños, mucho de eso viene arraigado de manera implícita a una sobreprotección. Por ejemplo, yo mejor no me meto en eso porque ese no es problema mío. Pues eso le pasa por tal cosa. ¿Quién lo manda a estar en eso? Pero dejamos a un lado de que puede haber una injusticia. Y cuando hay una injusticia es que hay una alteración o una violación a las leyes. Porque para eso están las leyes. Para tratar de alguna manera de que las personas sepan que hay un marco regulatorio y que si usted no lo cumple, pues hay un marco sancionatorio. Entonces nos podríamos decir, bueno, pero aquí está la solución, Roberto. Si tenemos las leyes y las leyes te dicen cómo actuar, y si no actúas de acuerdo a ellas, te dice cómo te va a castigar, nadie quiere ser castigado. Entonces la pregunta aquí del tema es ¿por qué hay desigualdad social, discriminación, corrupción, etcétera, etcétera? Bueno, una de las razones fundamentales es porque tenemos libre albedrío.
Otra es que de acuerdo a esos patrones conductuales que traemos de casa, lo que vemos primero es lo positivo y dejamos a un lado las consecuencias negativas que nos puede traer. Y como hay otros elementos, ¿verdad? Que no son solamente políticos, sino de cualquier enfoque de vinculación social, entonces nos sentimos pseudo protegidos, que a mí no me va a pasar eso, yo tengo poder, yo tengo esto. Y entonces, ¿qué sucede? Que el ciudadano común, el que literalmente lo han llamado de manera equivocada, el ciudadano de a pie, el ciudadano a pie no es aquel que solamente anda a pie, puede tener un vehículo, sino que no tiene poder. Y al final, acuérdense que todo es un pseudo poder. Entonces, se decepciona. Los que somos de a pie, vamos a llamarlo así, los que no tenemos cargos en las altas esferas gubernamentales, empresariales, pues nos han denominado ciudadano de a pie, que trabaja, va a su casa, viene con su vehículo, cumple las leyes, paga los impuestos, etcétera, etcétera, pero no tiene un poder decisorio. Entonces, este grupo se abstiene, se decepciona y no interviene. Y resulta que para muchos políticos, el que la mayoría se abstenga le es beneficioso porque la minoría controlada los va a preferir a ellos. Entonces, la paradoja aquí es por qué no vamos a votar en las elecciones municipales, de alcaldes, de gobernadores, presidenciales, de lo que sea. Que escucha uno es que todos son iguales, todos son corruptos, uno le pasa el testigo al otro un tiempo, luego lo vuelve a tomar y están en ese juego. Puede haber cierta verdad en este lenguaje coloquial tradicional, pero al fin y al cabo, ¿quién tiene el poder de elegir en un régimen democrático participativo? El mal llamado pueblo o ciudadano de a pie. Es decir, nos dan la oportunidad, pero no la ejercemos. Y eso es una reflexión que tiene que hacer cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Eso no se lo podemos dejar al de al lado. ¿Ok? Ahora, hay unos valores dentro de esta participación social y la vinculación que hay entre ellos, ¿verdad? Y es que está relacionado con el desarrollo de un país. Imagínense que un país vote el 10% y son, no sé, 50 millones y vote el 10% 5 millones. Y un candidato sacó 4 millones. Se va a sentir el pueblo, el, 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 el 80% votó por mí, pero el 80%, imagínense, del 20%. O sea que hay un 80% que no opinó ni bien ni mal. Entonces, no fue escuchado. Ahora, no fue escuchado ¿por qué? Para en algunos países porque esa es la intención, que vote la minoría para yo controlar a esa minoría. Otros es que están cansados. Otro es que no hay educación de participación ciudadana. Y eso es trabajo. Por un lado de los gobiernos, educar al ciudadano a su derecho, porque es un derecho, pero también debería ser un deber. Un deber, hay países donde el deber es que usted obligatoriamente va a votar o si no es sancionado. O usted va a participar si no es sancionado. Hay países donde no. Usted le dan el derecho, usted puede votar, tiene el derecho. Pero si no vota no pasa nada. Entonces ahí estamos de manera implícita ayudando a que pues se desanimen o se desvinculen o se decepcionen más rápido. Pero hagámonos nosotros la pregunta, ¿por qué yo no participo de manera activa en aspectos de la sociedad? Porque yo soy un ciudadano nacido acá, con deberes, con derechos. Entonces, hay algo por ahí que dice, aquí es donde entran los valores, ¿verdad? Responsabilidad, solidaridad y tolerancia. Cuando hablamos de la responsabilidad, es un valor que está asociado a la conciencia, es decir, que yo me hago responsable de manera consciente y de manera activa en cumplir algún compromiso que yo he adquirido o me han asignado. ¿Verdad? Por ejemplo, en el trabajo, el horario, entregar las actividades, eh, producir, ¿verdad? Así como tengo la responsabilidad, por ejemplo, de respetar a mis vecinos, respetar las normas de tránsito, que ese es un grave problema en el país. Fíjese cuánto accidente hay a diario en el país y mortales muchas veces, porque no son responsables algunos ciudadanos conductores
de reconocer que usted cuando va en el bus ahí atrás, y me perdona la expresión, no lleva cerdos, caballos, ni vacas, ni toros, ni ovejas, lleva personas. Entonces, ¿por qué va a exceso de velocidad? Súmele ahora que muchas veces va bajo los efectos del alcohol. Vamos a dejarlo en alcohol, ¿verdad? Por no decir otra droga, en el alcohol. ¿Por qué usted no es responsable? Porque no hace autoconciencia. Eso es clave en la inteligencia emocional. No hace autoconciencia y dice, no, hoy dejaré de ganar dinero, 2, 3 horas, no sé, pero yo en este estado no puedo conducir porque está en riesgo mi vida, mi integridad, la de estos pasajeros que confían en mí, se montan en el bus, y de terceros a los cuales yo también puedo hacerles daño en la vía. Entonces, la responsabilidad es un valor fundamental en la vida, fundamental, fundamental. Y eso es lo que queremos, que usted diga, pero ¿por qué yo no participo activamente como ciudadano si es un derecho que tengo y un deber que me piden que cumpla, aunque no es sancionado el deber, sino que ejerzo el derecho? Bueno, la mayoría opina que no ejercemos el derecho porque el deber de hacerlo no es sancionado. Como le decía, hay países donde si usted no va a votar es sancionado. Multa, arrestos, etcétera. Así como fíjense, ahorita hay aquí en El Salvador una campaña que se ha intensificado de no conduzca bajo los efectos del alcohol, ser responsable contigo, tu familia y terceros. Y no le paran a alguno, o mejor dicho, le prestan atención mucho. Pero ¿por qué los fines de semana, y ya no es solamente fines de semana, otros días están las alcabalas móviles haciendo la prueba del alcohol, de la cantidad de alcohol que pueda tener en su sangre, en su cuerpo? Y algunos los detienen, otros le quitan el carro, otros le colocan multa. Entonces la pregunta es, si usted sabe que está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol, ese dinero es suyo, usted tiene la libertad de tomar alcohol, pero ¿por qué conduce bajo los efectos del alcohol? No es responsable, no es responsable. Entonces, la responsabilidad, yo concluyo que muchas personas no la comprenden, sino que la adaptan a su condición. Antes de ayer, vi un video acá en El Salvador, un hombre más o menos relativamente joven, 42, 45 años, conduciendo un vehículo, y pues se veía que iba bajo los efectos del alcohol porque la patrulla le tomó el video desde atrás, luego paralelo que le decían, póngase a la orilla, deténgase. Pues al final se detuvo, le hicieron 240 y algo, creo que tenía de alcohol. ¿Y qué hacía? Casi que lloraba que lo dejaran ir para su casa, que él se iba tranquilo para su casa. Y le decían, no, amigo, es que usted cometió una falta y de aquí a su casa puede ocurrir muchas desgracias. Y casi que lloraba. Entonces uno dice, evidentemente ahí no está siendo consciente del nivel de responsabilidad que había cometido. No está consciente. Primero por los efectos del alcohol. Y segundo, que aún antes de tomarse el primer trago del nivel de alcohol que sea, tampoco fue responsable porque dijo, ok, yo me voy a tomar este licor con mi dinero, producto de mi trabajo, mi esfuerzo, pero para devolverme a mi casa, ¿quién me va a llevar el vehículo? Nadie, tengo que llevarlo yo. Voy a ir bajo los efectos del alcohol, mejor no tomo. O me compro la bebida y me la tomo en mi casa. Y que mi esposa o mis hijos me tiren en la cama cuando ya yo no pueda más. No. Entonces la responsabilidad, yo concluyo que en todas las personas no tienen claro ese valor, ¿verdad? El otro es la solidaridad, pues, que tiene que ver con una interpretación basada en sentimientos de aportar valor para alcanzar metas o estar asociado a intereses comunes, ¿verdad? Hay personas que en las comunidades, como en su casa, por ejemplo, pues no hay riesgo de algo, pero el vecino sí, ese es el problema del vecino. Tal vez el vecino tiene más probabilidad de que un árbol se caiga, le caiga el techo, pero y las consecuencias también te pueden dar a ti. Entonces, eh, no es que el vecino es el que tiene el problema, la comunidad tiene un problema en donde el vecino tal tiene mayor riesgo de que el árbol, porque está muy viejo, tiene muchos años, la humedad, ya está dando síntomas de que puede caerse. Vamos a llamar, no sé, a los bomberos, protección civil, estos organismos,
para que hagan un análisis y determinen si es mejor cortarlo o podarlo o hacer algo porque al fin y al cabo es un elemento de la naturaleza que también nos da beneficio. Entonces, la solidaridad no es solamente entre familias, es entre comunidades, pero igual somos celosos, vivimos en mi parcela y este es mi pedazo y a mí no me importa el tuyo. Y acuérdense, colegas, vivimos en un planeta que si vemos esas fotografías de la NASA, que se ve un diminuto puntito por allá, esa es la Tierra, dicen. Y es como una isla en un vasto e infinito universo. ¿Y para dónde vamos a agarrar? Entonces, la solidaridad juega un papel importante en la vinculación y participación ciudadana, social y profesional, ¿verdad? El otro es la tolerancia. Muchas veces, y esto tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, ¿verdad? ¿Por qué no somos tolerantes? Y aquí hablo por todos, ¿ok? Aquí yo no estoy hablando, ustedes sí, yo no, ustedes sí, todo. La tolerancia evidentemente es un valor y ese valor está asociado a los niveles de equilibrio emocional, ¿verdad? Y ese valor tiene una importancia fundamental porque cuando usted parte del principio de que no todos somos iguales, por lo tanto, no todos pensamos iguales. Por lo tanto, no todos actuamos iguales. Eh, pues resulta que tolerar no es pasar por alto para evitar conflicto o evitar discusión. No. Tolerar es un valor, es un valor de poder interactuar con otros y aunque las ideas, palabras, formas de pensar, etcétera, no sean iguales a las mías, yo tengo la capacidad de respetar a ese otro. Ese es el principio de la convivencia, señores, la tolerancia. No pasar por tonto, no, eso no es tolerancia. La tolerancia es cuando racionalmente convivimos, compartimos y tenemos como cosa normal ideas, pensamientos y acciones dentro de un marco regulatorio. Porque es algo así como que le voy a poner un ejemplo. Un señor y una señora, esposos, tienen una hija. La hija tiene, no sé, vamos a ponerle joven, 22 años, 23 años. Y tiene un novio. Y el novio le propuso pues convivir. Y, y el papá y la mamá le dijeron, mire hija, nuestra casa es grande, eh, este muchacho pues nos parece buen muchacho, buen joven, usted quiere convivir con él, a nosotros nos parece, porque si se casa entonces viene el problema que si no se entiende. Mire, le ofrecemos que ese muchacho se venga aquí a la casa a vivir, ¿verdad? El muchacho trabaja o estudia, usted también trabaja o estudia, y así usted lo va a conocer más ya como su pareja en un hogar, y van a aprender. Los papás de la muchacha le dan esa oportunidad y la muchacha es emocionada y le dice, mira, mi amor, mis padres me están ofreciendo esto, esto. Y está bien, bueno, está bien, yo no tengo dónde llevarte, pero puede ser un comienzo porque tal vez lo que puedo hacer es ahorrar. O sea, no voy a pagar vivienda, pero puedo ahorrar, ¿verdad? Y más adelante podremos tener nuestra casa. Tal vez no tan grande como las de ellos, pero sí un principio vamos a tener, ¿verdad? Vamos a avanzar. Pues perfecto, y el chico se muda y ya la familia no es de tres, sino de cuatro. Y de repente el papá de la muchacha comienza a observar eh, 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 situaciones un poco irregulares, por ejemplo, llega a altas horas de la noche, eh, en algunos casos llega ebrio, en otros casos la discusión con la hija es fuerte y vamos a suponer que incluso en algún momento no lo hizo pero intentó golpearla. Entonces el papá dice, bueno, yo tolero que tengan diferencias porque es normal, pero lo que no tolero es la forma de él resolverla, con violencia física, violencia verbal, ahí puede haber algo de violencia psicológica. Entonces, mire fulano, nosotros le queremos decir algo.
le dimos la oportunidad. Esto no lo pidió nuestra hija, nosotros se lo ofrecimos y ella encantada. Pero estamos viendo que al parecer usted como que no está preparado para convivir con una mujer. Porque fíjense, aquí le damos la libertad de que usted se sienta en su casa, pero usted esa capacidad de manejar las diferencias, que era la idea, que conociera a mi hija y mi hija a usted bajo un mismo techo como pareja, como hombre y mujer, usted no lo está haciendo. Entonces no puedo tolerar que usted la golpee o intente golpearla, la discrimine verbalmente, y llegue aquí ebrio. O sea, eso no se lo puedo permitir. Si usted se compromete a cambiar, pues mire, nosotros vamos a valorar eso y posiblemente se quede. Pero si usted no puede, pues lamentándolo mucho, eh, va a tener que irse. Va a depender de ella si quiere irse detrás de usted. Eso va a depender de ella. Nosotros esperamos que con los valores que le hemos inculcado, ella sepa reconocer que usted no es la persona, o al menos ahorita no es la persona indicada. Si usted cambia y usted se hace responsable de su vida, puede acompañar a una chica a ser una pareja responsable y formar un hogar. Entonces, fíjense, la tolerancia no es pasar por tonto, no es aceptar al otro como quiera imponernos, es una relación de convivencia. Yo puedo tener una diferencia de opinión con ustedes, pero eso no me da pie a insultarlos ni ustedes a mí ni yo a ustedes. Y podemos discutir la idea, los puntos de vista, los criterios, pero eso no debe llegar al nivel de faltar el respeto. Es decir, que tanto ustedes como yo nos hacemos responsables de respetar al otro. Entonces, la tolerancia, así como la responsabilidad, no es comprendida. Algunos creen que tolerancia es aguantar al otro, todo lo que el otro diga. Y otro es que no tienen tolerancia, porque quieren imponer su pseudo verdad. Nadie tiene la verdad absoluta. Si ustedes creen en Dios, yo creo en Dios, yo creo que ese sí tiene la verdad absoluta. Nosotros tenemos algunas veces parte de la verdad. ¿Por qué? Porque no tenemos toda la información. Si nosotros tuviéramos toda la información de todo, pudiésemos decir, yo tengo la verdad y voy a actuar de esta manera. Pero como eso no existe, entonces nosotros por eso debemos ser responsables en los actos. ¿Ok? Bien. Pero asimismo, ¿verdad? Asimismo, podemos preguntarnos, ¿por qué hay tanto abstencionismo? ¿Será que es un tema de responsabilidad? ¿Será que es un tema que yo no creo en el sistema? Porque, ojo, no estoy hablando solo de participación política. No, no. Tal vez es el más común. Es participación ciudadana. Por eso dice participación social profesional. Es decir, ustedes participando en la sociedad, en todos los ámbitos que fuesen requeridos o necesarios su participación. Por lo tanto, cabe la pregunta, ¿por qué hay tanto abstencionismo? ¿Por qué será eso? Es un fenómeno que evidentemente tiene que ver con el desánimo, la desconfianza, el poco interés e incluso el desconocimiento de qué significa como ventaja el participar socialmente. Parece mentira, pero un país se desarrolla o parte de las variables de su desarrollo es donde todos participamos. Póngase a ver cuando hay un sismo, un tsunami o una guerra. Uno ve las noticias por las redes sociales de gente de cualquier tipo ayudando a mover escombros, a improvisar una camilla y llevar a esta persona al hospital. Y uno dice, eso es participación ciudadana. Pero ¿por qué lo hacen bajo una presión momentánea de un desastre? ¿Y por qué no lo hacen cuando no están bajo esa presión? ¿Será que para participar tengo que sufrir o ver sufrir a otro? Yo no tengo la respuesta, créanme. Lo que sí sé es que se ve más participación cuando hay situaciones lamentables que cuando estamos bajo un estado de cierta normalidad, que es donde podríamos intervenir más porque no estamos acosados bajo un evento de la naturaleza, un atentado, una guerra, no, estamos, digamos, normal. Solo pregúntense esto, señores. ¿Por qué algunas personas
y pueden, ¿no? Pudiendo hacerlo, no donan sangre, partiendo de que lo pueda hacer, ¿no? Evidentemente, su estado de salud, etcétera. Pero ¿por qué no donan sangre? Ustedes saben que cuando uno dona sangre no la dona directamente al paciente, uno la dona para el banco, ¿verdad? El banco de sangre, porque el banco de sangre pues necesita mantener un stock mínimo. Entonces no es que le di la sangre a fulano, no, ya le hicieron la transfusión. El tema es que es como para mantener los niveles de stock mínimo. Entonces, ¿por qué nos abstenemos de participar? Hay una falta de contacto, de interrelación. eh, Algunas veces creemos que son inalcanzables los funcionarios de gobierno, etcétera. El punto es que el abstencionismo muchas veces es una variable que afecta el desarrollo de un país. Afecta el desarrollo de un país porque evidentemente los ciudadanos no están integrados. Y al no estar integrados, evidentemente, hay ausencia de variables de cualquier tipo, ¿verdad? Ahora, podemos decir, hay participación social, comunitaria, política, ciudadana. Es decir, al fin y al cabo, es un involucramiento de todos, ¿verdad? Por ejemplo, en la social, la asociación de individuos para logro de determinados objetivos, ¿verdad? Por ejemplo, una ley, queremos impulsar una ley, la ley para una vida libre de violencia en las mujeres. Eso fue una participación social que hubo y se logró la ley, ya la ley existe. La participación comunitaria, ¿verdad? Se enfoca en las actividades asistenciales propias del mundo de lo no estatal. Bueno, por ejemplo, vamos a preparar un escrito para llevarlo a la alcaldía o al Ministerio de Obras Públicas para que antes de la llegada de las lluvias limpien las quebradas, limpien las alcantarillas, limpien los desagües, hagan una evaluación con los bomberos sobre tal zona. Eso es comunitaria, ¿verdad? La política, la participación política, pues tiene mucho que ver ustedes como ciudadanos en la organización y la representación social en todo lo político, ¿verdad? Yo tengo un ex alumno de la maestría de la universidad que cuando salió, pues salió normal como todo. Y ahorita quedó como diputado suplente de uno de los dos partidos ese partido creo que tuvo dos diputados, tres, creo que son de San Miguel. Él quedó como diputado suplente, ¿verdad? Eh, pues si uno lo veía en clase uno no imaginaba eso, tal vez él no lo sabía en ese momento, pero él se atrevió a participar, o sea, a creer en un sistema democrático. No estoy diciendo con esto que ustedes se tengan que ir por ese camino, sino que muchas veces nosotros eh, no vemos la participación porque vemos más nuestra actividad laboral. Y acuérdense que la actividad laboral de nosotros está vinculada a lo político, a las normativas legales vigentes o a las llamadas leyes, ¿verdad? Toda normativa legal vigente eh, está como marco regulatorio y si nosotros no lo cumplimos, entonces viene el marco sancionatorio y eso no lo queremos, ¿verdad? Y la participación ciudadana, donde bueno, la sociedad tiene relación directa con el Estado. Por ejemplo, cuando votamos, por ejemplo, cuando elegimos un alcalde, cuando vamos a la alcaldía a solicitar algo, ¿verdad? Eh, eh, Muchas veces nos decimos, ¿y por qué este precio? ¿Y por qué para obtener una partida de nacimiento, por qué tanto? ¿Por qué subió tanto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Otorgamos. Bueno, como todo, le subieron el precio y pagamos lo que tenemos que pagar. Pero, pero nos quedamos allí, nos quejamos y es el principio de la decepción. No nos involucramos a saber por qué subió y cuando me expliquen yo diga, ah, tienes razón. Y si no me explican, entonces insistir porque se supone que yo estoy pagando eso de mis ingresos y que se supone que ese ingreso, perdón, ese pago es pues para la sociedad de alguna manera, pero muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Aparte de eso, ¿verdad? Podemos decir entonces
que hay una crisis de valores. Eh, no lo estoy concluyendo tácitamente, sino que la pregunta es esa, ¿verdad? Eh, ¿Será que hay una crisis de valores? Eh, ¿Será que realmente la crisis mundial es por los valores? Por los valores. Porque si usted tiene los valores bien fundamentados, usted sabe que no va a ser corrupto, no va a mentir, no va a manipular, no va a chantajear, eh, no va a manipular. Entonces, todo esto que he mencionado, corrupción, chantaje, todo eso, es porque hay una crisis de valores. Porque el ciudadano de a pie o el ciudadano el funcionario público o el empresario eh, no tiene bien arraigados los valores, por lo tanto actúa bajo su propio criterio que está fuera de la parte de los valores y de la sociedad, ¿verdad? Entonces, algunos de esos valores que nos pueden ayudar son, ya vamos a ver varios, ya hablamos de responsabilidad, ¿verdad? Hacerse, digamos, consciente de sus pros y sus contras y ver eso como un aprendizaje. El respeto por los demás. Muchas veces no respetamos a los demás, pero ni siquiera sabemos por qué no los respetamos. Y el primer elemento donde fallamos es la crítica. Cuando uno critica a otro sin fundamento, le está faltando el respeto. ¿Y por qué lo criticamos? Porque tenemos prejuicio. ¿Qué dijimos que era un prejuicio? Una idea preconcebida de algo que como otro lo está haciendo distinto a mi forma de ver, pensar o mi forma de actuar, entonces para mí esa persona está actuando mal, entonces lo critico, pero no lo respeto, ¿verdad? La honestidad, bueno, un valor fundamental, fundamental, por eso le coloqué esa imagen ahí. Dice el político, prometo decir lo que sea necesario para ser elegido. O sea, que si él tiene que decir una mentira, él la va a decir, pero su meta es elegir, ser elegido. Y el ciudadano le dice, por fin un político honesto. Lo que pasa es que el político, en su desespero, dice, yo voy a decir lo que sea, pero necesito que me elijan. Es decir, prometa cosas que no va a cumplir, yo las prometo. Pues yo lo voy a decir, pero usted me elige. El ciudadano le dice, verá, usted es honesto, porque es honesto. O sea, está diciendo que va a cometer un acto fuera de los valores, un acto irracional, un acto que podríamos decir incluso enfocado en corrupción, pero solo con la intención de ser elegido. Y el ciudadano dice, usted tiene toda la razón, usted es honesto, solo que su honestidad va enfocada a los antivalores, vamos a decirlo así, ¿verdad? El otro es la solidaridad o cooperación, que de alguna manera eso puede fomentar en las comunidades, en las personas, la empatía, el trabajo en equipo, el esfuerzo, la cooperación, ¿verdad? Pero muchas veces escuchamos cosas como que, ¿sabes cuánto me costó a mí aprender esto para yo venírtelo a explicar así tan fácil? Y es triste porque cosa más bonita que compartir la información. Yo te puedo compartir una información, de ti depende el esfuerzo de mejorarlo, aplicarlo. Pero algunos creemos que como yo te digo algo, ahora voy a ser desplazado. Y no es así, ¿verdad? La tolerancia, la tolerancia como elemento, ya lo decíamos, ¿verdad? Eh, Puedo compartir con otros, puedo interactuar con otros, pero no necesariamente tengo que estar de acuerdo. Lo que sí debo es respetar tu punto de vista y buscar la manera de comprendernos a través del proceso de comunicación para que podamos ambas partes conocer de lo otro y desde la intención positiva buscar comprender tu punto de vista. El otro, bueno, es la lealtad a la familia, a los amigos, a la nación. Cuando nosotros hablamos de lealtad, evidentemente estamos hablando
de un proceso en el cual eh, están de por medio los valores. Los valores. Entonces, un valor es la lealtad. Por ejemplo, las cosas de casa no se tienen por qué decir en la calle. Y algunas veces nos enteramos de personas, miembros de un grupo familiar, que por el mismo manejo equivocado de las emociones, exteriorizan cosas privadas de la familia o información del trabajo que no tiene por qué darlo, ¿verdad? Entonces, la lealtad es un valor fundamental. Bueno, la participación como tal, ahí lo dice, sin ella no se desarrolla la democracia. Entonces lo vemos como algo pesado, que fastidio, tener que ir a votar, tener que ir a opinar, tener que hacer esto, el censo, aquello, lo otro. Pero queremos un país desarrollado, queremos un país que ya no sea tercermundista como nos han etiquetado. Pero no queremos participar, entonces imagínense a dónde vamos a llegar. El orden, el orden debe empezar desde la casa y desde lo más pequeño que usted administre, por ejemplo, su habitación, su escritorio, el lugar donde usted guarda su ropa, sus zapatos. Y eso lo que le va a crear es un nivel de conciencia y hábito de que el orden trae facilidad para planificar, para administrar mejor las tareas en el tiempo, para hacer las cosas de acuerdo a una norma, a un procedimiento, a una política, a una ley, a un procedimiento. Pero muchas veces lo queremos hacer como yo quiero, como yo digo y punto. Y no debería ser así. La puntualidad es un valor fundamental. Y no estamos hablando de que yo entro a las 8 y como ya llegué a las 8 un minuto ya no soy puntual. No. Estamos hablando que la puntualidad tiene que ver también con la responsabilidad y con el compromiso. Por eso dice, una forma de respeto a los demás es la puntualidad. ¿Okay? Yo sé que en algunos casos pues no nos podemos conectar a tal hora, no podemos llegar a tal hora, no pude el tráfico, pero estamos hablando de que cuando eso se convierte en un hábito, mejor dicho, en un vicio, llegar tarde, no ser puntual, a que en algún momento pues me ocurrió eso, pues es distinto. Y fíjese el compromiso con el país y no con los políticos, porque los políticos van y vienen, el país y los ciudadanos quedan. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Le estamos dando a los políticos la permisología para que administren el país a través de los ingresos, las leyes, a los ciudadanos, al desarrollo del país. Pero ningún país, ningún gobierno desarrolla un país por sí solo. Los ciudadanos deben interesarse, conocer y participar para ser no solamente merecedores, sino receptores de esos beneficios. Y que de alguna manera todos, bajo esa regulación que tenemos de leyes, nos permita vivir, convivir y disfrutar de lo que nos da el país. Y si no estoy de acuerdo, tener la capacidad de discutir sanamente, sin conflicto con otro, para buscar la manera de comprenderlo. Eso es lo que se busca, colegas. Bien, bueno, mire, eh, por aquí hay un tema que quiero, eh, solamente permítanme ubicar la lámina porque ya estamos llegando al final. Ok, es el tema de los valores vinculados a la participación social, los valores específicos de la Universidad Autónoma de Santa Ana. Los valores que actualmente están manejando son la solidaridad, que lo habíamos estudiado, la lealtad, acabamos de ver la lealtad, por ejemplo, a la familia, a la empresa, la responsabilidad como valor fundamental, el respeto a los demás, aunque tengamos ideas distintas, la perseverancia, el valor de creer en mí y aunque ahorita no lo conseguí, lo voy a seguir intentando porque para mí es algo positivo. La equidad, dar a cada quien lo que se le debe dar. La tolerancia, ¿verdad? Decíamos que no es pasar por tonto ni aceptar todo, pero sí reconocer que puedo convivir contigo aunque no tengamos las mismas ideas. La confidencialidad. Hay información que se puede difundir, hay otra que no se debe difundir y debemos estar claros cuál es una o la otra. La prudencia, eso tiene que ver con la empatía antes de hablar, ser prudente. Acuérdense el libro de los 4 acuerdos. El primer acuerdo del doctor Miguel Ruiz dice, sé impecable con tus palabras, es decir, mira bien, piensa, analiza qué vas a decir antes de decir, porque después que lo digas ya no hay hacia atrás.
Y finalmente la unidad, la integración, el trabajo en equipo, la cooperación como una comunidad que son. Bueno, colega, con esto vamos a llegar al final de esta clase grabada, que era lo que íbamos a trabajar o vamos a trabajar el, el sábado 20. Acuérdense que en la clase en vivo pues hacemos preguntas, ustedes intervienen, entonces eh, les voy a dejar unas instrucciones para que el sábado 20, antes de comenzar a trabajar con esto, sepan qué es lo que van a hacer. Porque de esta grabación sale la evaluación que hacemos a partir de las 10:15 de la mañana. O sea, ustedes van a ver esta primera clase y luego van a ir a la actividad. Pero eso se lo voy a dejar en otro video, ¿ok? Así que por lo demás, espero que haya sido de utilidad o sea de utilidad. Eh, y recuerden que a las 11:45 me conecto para hacer el resumen y el cierre, ¿ok? Muchas gracias, con permiso.